Bueno, muy buenos días. Saludos a la doctora Marulanda, a la señora viceministra, a mis excompañeros ETV de Atelca, todos los presentes acá, que con muchos nos conocemos hace años. Bueno, ya que arrancando, básicamente yo he sido solamente trabajador de tecnologías de información y las comunicaciones. Yo empecé mi carrera como secretaria en Empresas Públicas de Bucaramanga hace casi 20 años y de ahí fui hasta vicepresidente de ETV, presidente encargado de muchas cosas, pero siempre estaba en el sector de las telecomunicaciones. Entonces un poco lo que voy a hablar aquí es del sector, cómo se ve, cómo ha venido cambiando, cómo ha evolucionado y además que veamos que no solo hay algunos fantasmas, sino también algunas oportunidades que tenemos que tener en cuenta en este sector tan variable. Y que creo que pues, los que estamos en este sector tenemos suerte porque es uno de los sectores más dinámicos y creo que los que más se puede aprender día a día porque todos los días hay un nuevo invento, hay una nueva aplicación, hay una nueva empresa. Entonces, lo primero es que nosotros ahora estamos ante una sociedad diferente. La revolución de las telecomunicaciones es muy parecido a lo que en su momento ocurrió con la electricidad. Nosotros ya no hablamos de una sociedad, de una comunidad en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, en Pereira, sino que hablamos de toda una sociedad de la información. Y ahí es donde este esquema empieza a tener pues algunas dificultades, parte de lo que decía el senador López, con quien trabajamos, hemos trabajado muchos proyectos, quien todas las, me atrevo a decir, elementos de protección a los trabajadores y a la industria, a las empresas públicas que quedaron en la ley 1341, soy testigo que lo sacamos una noche, casi terminando medianoche los artículos que quedaban para que se diera esa protección y para que la transición a esa ley de convergencia pues no fuese tan compleja. Entonces, hoy esta sociedad de la información trata de una sociedad donde todos podamos crear, consultar, utilizar, compartir información y conocimiento, pero sobre todo, donde todos los ciudadanos, y aquí no estamos hablando solamente de los trabajadores de las empresas, no estamos hablando solamente de los usuarios, sino todos los ciudadanos y los pueblos puedan desarrollar ese pleno potencial, promover un desarrollo sostenible y sobre todo mejorar su calidad de vida. Y en esto es que son muy importantes las telecomunicaciones, al romper las barreras, al romper las distancias. Entonces hoy, ya según la OIT, hay más de 4.000 millones de personas que todavía no están en línea, que todavía no tienen acceso a Internet, pero hay más de 3.000 millones de personas que al finalizar el año anterior ya estaban utilizando Internet. Entonces vemos que esa revolución todavía le falta por llegar, todavía hay una oportunidad en las empresas de telecomunicaciones, que me está pasando, pero pues entonces nos vamos a enfocar aquí en tres cosas: políticas públicas, ¿vale? Es muy importante, ustedes conocieron el Plan Vida Digital 1, el Plan Vida Digital 1, el Ministerio se enfocó en lo que eran los principales ejes, llevar infraestructura, servicios, aplicaciones, ya ustedes lo conocen, según el Banco Interamericano de Desarrollo, parte de la base de todo esto que se dio en el Plan Vida Digital 1, los componentes para despegar estos planes de telecomunicaciones que hoy se dan en todos los países y en el que Colombia, hay que decirlo, pues en estos últimos 4 años fue ejemplo con el desarrollo de su plan Vía Digital. Hoy tenemos una infraestructura, ya lleva casi todas las poblaciones del país, se está desplegando lo que faltaba en las 35, 40 últimas poblaciones, pero necesitamos que la gente utilice la infraestructura, pero sobre todo, y eso lo vamos a ver más adelante, necesitamos que se aumente la productividad del país basada en esa infraestructura de las TIC. Hace mucho tiempo, decía cuando se estaban firmando los tratados de libre comercio, ¿cómo podemos lograr que los trabajadores tengan una oportunidad de exportar estos servicios no tradicionales? Y en un estudio que hicimos con la Universidad del Externado, el principal punto para poder lograr un beneficio en exportación de servicios no tradicionales derivados de los tratados de libre comercio es el acceso a buenas conexiones de banda ancha, a tecnologías de información y las comunicaciones. Hay otros adicionales como son el tema del bilingüismo y pues como es la inversión de las empresas que los miraremos, pero que tienen una connotación diferente. Por eso es que esta segunda parte del Plan Vida Digital y por eso es que ahora, ya que las empresas tienen Internet, hay que ver para qué sirve el Internet y tenemos que lograr
que se desarrollen las competencias de las personas, de las comunidades en lo que se refiere a Internet. Por eso el Plan Vida Digital 2, usted va a ver que está más enfocado es a desarrollar capacidades, a masificar el Internet, pero sobre todo a lograr que las aplicaciones generen y que las personas que están utilizando y que están creando sobre Internet generen riqueza, generen desarrollo para el país. Entonces, en el Plan Vida Digital 1 vimos que se dieron grandes avances en infraestructura, no hay duda, Colombia es hoy uno de los países, y lo miraremos, que más ha progresado en cuanto al avance de las telecomunicaciones, pero es de los que menos está logrando acceder a los beneficios que me da esa sociedad de la información. Entonces aquí decíamos, esto es por eso el Plan Vida Digital 2 se va a enfocar en los ciudadanos y en las TICs. Aquí un poco, bueno, la gráfica este es el último informe y sí empieza a mostrarnos algo un poco preocupante. Entonces aquí vemos cuáles son las empresas que más pueden absorber grandes capacidades de banda ancha para exportación de servicios, para que los ciudadanos se desarrollen, para que se haga teletrabajo, etcétera, pues las empresas de telefonía fija. Si ustedes ven aquí, en el último año, hasta diciembre del 2014, las empresas como Telmex y UNE, pues que ya hoy no es pública, le empiezan a sacar una ventaja muy grande a empresas como ETV, como lo que era antes Edatel y sobre todo como en Cali y las demás, que casi no crece. O sea, vemos que las empresas públicas empiezan no solo no a crecer, sino a decrecer. El de ETV, por ejemplo, es un caso fácilmente explicable. Es la que aparece aquí. ETV es la que sale tercera, un color como morado. Vemos que no alcanza a tener en un año ni siquiera 30.000 usuarios nuevos de banda ancha. Y ustedes vieron que se hicieron inversiones muy grandes, de más de 300 millones de dólares. Mientras que solo Telmex sube más o menos, creo que hay unos 200.000 o más usuarios. Es decir, sube 7, 8 veces en lo que crece una empresa como ETV. Entonces, ya empezamos a ver que se da esa concentración, no solo en la telefonía móvil, como lo mostraba el senador López, sino también en la telefonía fija. Pero hay, pues, digamos, unos temas aún más complejos, y es que ahora tenemos que emprender todas las reformas que se han dado desde los ejes estratégicos, desde la OCDE, y ahí vamos a ver otra vez una generación de competencia que nos lleva a estándares internacionales y que puede hacer que esta brecha sea aún más grande. ¿Cuál es el sector tradicional? El sector donde nosotros empezamos a trabajar aquí en los años 97 y 98 era un sector donde existía la telefonía fija, la telefonía de larga distancia, todavía no se veía el Internet, a tal punto que en la empresa donde yo empecé, que era Empresas Públicas de Bucaramanga, se manejaba como en Encali, como en su momento en EPM, se manejaba acueducto, se manejaba alcantarillado, se manejaba recolección de basuras y además se manejaba pues la telefonía local que tenía que ver con telecomunicaciones. Hoy ese sector ha cambiado. Entonces, la telefonía móvil celular tiene una penetración casi igual al número de personas en el mundo. Estamos hablando de que a finalizar el año 2004, estos son los datos de UIT, tenemos más de 95% de penetración. Es decir, en el mundo, por cada persona que están haciendo, hay un celular por lo menos. Pasa entonces. ¿Qué hay también? Los suscriptores de banda ancha móvil en países como Corea, pues ya superan el 100%, es decir, cada persona tiene más de un teléfono que tiene banda ancha móvil, no que tiene conexión a Internet, sino que puede tener banda ancha móvil. Y la telefonía, pues hay un momento en que se estanca, hoy en Colombia ya llegamos a más de un 100% de penetración, entonces ese sector tradicional empieza a buscar nuevas rutas para desbordarse, empieza a buscar por dónde voy a generar ingresos y por dónde voy a seguir atrayendo usuarios, porque ya todo el mundo tiene un teléfono fijo o un teléfono móvil, especialmente un teléfono móvil. Aquí vemos el sector donde ustedes muchos han estado, la telefonía fija, tiende a estancarse, ya la gente no sabe, los jóvenes, ustedes los ven, muy poco utilizan un teléfono fijo, tienen 3 o 4 sistemas de comunicación. Un adolescente promedio manda más de 3.700 mensajes de texto al mes, es decir, que puede estar 100, 110 textos, y eso es para todas las culturas, especialmente en la nuestra, pues ustedes lo verán. Entonces, en países como Europa ya la banda ancha móvil empieza a tener un nivel de penetración mucho mayor y eso hace que estemos todo el tiempo conectados. También hace que el tráfico de datos empiece a crecer. Entonces, el tráfico global de datos móviles se incrementa 13 veces entre el 2012 y el 2017. Es decir,
Vean ustedes, y ustedes habrán escuchado que nada más en Colombia han llegado en los últimos años 5 cables nuevos submarinos. Colombia era un país que estaba conectado con 1 o con 2 cables submarinos. Aquí teníamos Amaya, Argos, Panamericano. Ahora por el Pacífico entró el cable de Level 3. Arriba está el cable de GlobeNet. Entraron los nuevos cables de Telmex. Está conduciendo el PSP de Telefónica. Entonces, hay un desarrollo que lleva a que hoy los usuarios quieren cada vez más conexión. Entonces, hoy hablar de Internet de banda ancha es uno de los temas que está trabajando. Pensar que 1 mega sea banda ancha, pues es como, no sé, como los que son del Valle, tratar de comer manjar blanco con pitillo. O sea, tratar de bajar un video de YouTube en un Internet de 1 mega, pues es casi como intentar comerme una totumada de manjar blanco con pitillo. Entonces, ahorita estamos buscando ese cambio, a ver si se sube a 5, a 10 megas, porque ya las empresas necesitan una mayor inversión y todos los tráficos empiezan a crecer y empezamos a ver cómo Colombia también va siendo de los países que empiezan a consumir más datos móviles. Pero esto me genera un dilema, porque yo como empresa local, que le doy una gran autopista a las personas, le estoy dando también la vía para que él consuma productos que yo no estoy produciendo, que yo no tengo. Entonces vemos cómo la gente va a entrar a Netflix, a Google, todo, y empieza a generarse en que las operadoras locales se convierten casi que en proveedores de unos commodities, es decir, de una conexión grande de banda ancha. Pasa porque aquí vemos cómo lo mismo ocurre con la televisión. Contaba el senador López cómo estamos tratando, y esa ha sido una preocupación también de la viceministra, de todo, llevar televisión a todo el mundo, pero ya la televisión empieza a sufrir también el decaimiento que tienen otros medios. Entonces ya la gente ve menos televisión, se conecta más a Netflix. Hoy en Estados Unidos el 50% del tráfico de Internet de las horas pico se lo llevan el 35% Netflix y el 15% YouTube. Es decir, el 50% de las redes trabajan para Netflix y YouTube en todo Estados Unidos. Y eso lo vamos a tener en Colombia muy pocos meses. ¿Qué pasa? Ese sector en Colombia sigue siendo altamente concentrado. Yo decía, y lo decía el senador López, mire, es que tenemos como hoy Claro, entre Claro, Movistar y UNE, pues manejan casi todos los ingresos del sector, pero especialmente existe un operador dominante y con la fusión pues de Tigo y UNE, pues se crea un tercer gran jugador y ellos empiezan a concentrar casi todos los ingresos del sector, mientras que los otros operadores, ETV en Cali, pues lo que era Telefónica de Pereira, todos van bajando, y eso genera una ruptura. ¿En qué hago? ¿En qué tengo que invertir? ¿Cómo hago para pelear? Y es ahí donde nos aparecen los nuevos actores. Y aquí un poco el llamado es, vamos a analizar, porque si vemos que Claro, Movistar nos pueden traer problemas a corto plazo o se generan diferencias, tenemos que empezar a aceptar una realidad que es la de la economía digital, y que les voy a mostrar en los siguientes slides. Hoy tenemos un nuevo ecosistema en donde yo tengo terminales, o sea, donde ya empieza a salir el señor de Samsung, el señor de Nokia, Motorola, Apple, y tengo un nuevo esquema en donde ya es un actor del sector, no solamente el que construye redes, no solamente la empresa pública, sino el que me vende el terminal y el que me presta los servicios, que además ya le sale un hijito pequeño, que son las aplicaciones y en general los contenidos. Y ahí es donde los operadores colombianos decimos, bueno, ¿cuántos contenidos vende propios en Cali? ¿Cuántos contenidos propios vende ETV? ¿Cuánto de esa economía digital se está aprovechando por los operadores? Llegan otros a montarse sobre las redes, el caso de los MVNOs, que son nuevos actores. Entonces ven ustedes que llega Virgin, que llega UF, que no necesariamente invierten en las redes, pero que llegan con una marca o con una condición especial a tratar de buscar usuarios, los unos porque son jóvenes, los otros porque son miembros del sistema bancario, pero también empiezan a meterse en esa dinámica de la economía donde las tarifas entonces empiezan a colapsar y empiezan a bajar. Entonces, si yo tengo 3 operadores, 4, 5, 6, 7, 8, teníamos tarifas muy altas y ahora empiezan todas a bajar, y eso empieza a generar un problema también para los operadores que viven de lo que les pagan los usuarios. Y en los últimos año y medio, 2 años, aparecen unos señores que ustedes todos los habrán oído, que llaman los OTT. ¿Qué es un OTT? El over the top es simplemente un proveedor que se monta sobre las redes de otros y me entrega servicios. El más común, ustedes habrán visto, bueno, aquí vemos Hulu, Netflix, lo que sea, los que juegan FaceTime, cualquiera que vaya a una red, entonces empieza a hacer un OTT y él también empieza a cobrar
por sus bienes y servicios. Pero parte como lo que mostraba aquí el senador López, ¿cómo vamos a hacer para que las empresas tradicionales se alineen y todas estén en el mismo punto de partida frente a los trabajadores? En este caso es un poco más complejo. Nada más la televisión, la OTT televisión, es decir, los Netflix y los demás, supondrán unos ingresos de más de 42 billones de dólares para el año 2020. ¿Sí? 42 billones de dólares, piensen eso. En el 2010 eran solamente de 3.9 billones de dólares y en el 2004 se cerró más o menos un poco más de 19 billones de dólares. Estamos hablando de empresas que tienen su red de distribución colgada por todo el mundo y en donde no hay legislación local, ni nacional, ni senador, ni representante que valga, porque están amparados por los tratados de libre comercio, porque están metidos dentro de una economía digital y es una realidad que yo no voy a poder desconocer. Entonces, ¿qué vemos? Lo que decía, Netflix hoy consume en horas pico el 35% de todo el tráfico de Estados Unidos y creciendo. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? La televisión en vivo empieza a perder terreno, pero los grandes y los usuarios cada vez lo piden más. Decía el ministro Molano en una entrevista en la revista Semana en la que se titulaba "Yo soy del partido de las TICs", una cifra que yo creo que incluso se puede quedar corta, y es que más o menos Netflix tiene 1 millón de usuarios en Colombia. 1 millón de usuarios en Colombia. Los que tienen Netflix saben que pagamos más o menos entre 14.000 y un poquito más. Si lo pusiéramos así como una cuenta aquí de servilleta que nos vamos a tomar la libertad de hacerla, Netflix, si tiene 1 millón de usuarios en Colombia y le cobra a cada uno 14.000 pesos al mes, recibe 14.000 millones de pesos al mes. Es decir, al año serán unos 165, 175 mil millones de pesos. De esos, ¿cuántos trabajadores conocen? ¿Ustedes conocen a alguien que trabaje en Netflix en Colombia? ¿Dónde está el sindicato de Netflix en Colombia? ¿Presente? No existe. No, nadie. ¿Por qué? Porque esto es economía digital. ¿Cuánto se paga de IVA por ese Netflix en Colombia? Nada. ¿Cuánto se paga por impuesto a la renta de ese Netflix en Colombia? ¿Cuánto le pagan a la doctora María Carolina por el 2.2 de ingresos que tienen que al ser el servicio de grado? Nada. ¿Por qué? Porque estos son miembros de la economía digital que además están amparados por los tratados de libre comercio y que además es muy difícil controlarlos. Entonces, un poco aquí las reflexiones tenemos que ver más allá, y parte de lo que ha querido el ministro y lo que se ha enfocado la viceministra, necesitamos desarrollar el talento porque nos toca montarnos en ese bus. O sea, no tenemos algo más. Si quieren, aquí para terminar, vean los últimos datos de Facebook. Estamos hablando de 1.350 millones de usuarios, 1.120 en Facebook móvil. En Colombia nada más WhatsApp puede tener unos 16, 17 millones de usuarios. Es decir, unidas ETV, UNE, todas por ahí, todas las telefónicas fijas o todas las empresas de telefonía que eran tradicionales no alcanzan a llegar a la mitad de lo que hoy tiene WhatsApp. Y en el mundo ya tiene más de 800 millones de usuarios. Google ya se está metiendo a construir redes. Yo no sé si ustedes lo escucharon, se va a construir un cable submarino, ya está el proyecto colgado en la página de Google. En Kansas ya arrancamos con algunos operadores en donde Google lo presta directamente. Hacemos la capacidad de adquirir usuarios, pues ustedes lo vieron, Facebook, Google, Netflix, o sea, lo que operadoras como ETS demoraron 125 años, ellos lo lograban en un día o en 2 días. La salida de Facebook a bolsa fue la más exitosa. Hoy la acción de Facebook está a $80, es decir, ya recuperó lo que perdió en sus primeras salidas. Esta mañana los que querían los ingresos de Facebook, de Google y de Apple dan para comprar solamente con las ganancias de cada mes todas las empresas de telecomunicaciones tradicionales que hay en Colombia. Entonces, aquí más que ejemplo ahí que les puedo poner, en el primer trimestre, Apple tuvo 74.000 billones de dólares, 74 billones de dólares de ingresos. Apple tiene en caja más de 178 billones de dólares. Es decir, que el día que el señor quieran salir a comprar, aquí no queda pues ninguno de nosotros parado. Y todo eso basado en principio y en su mayoría, nada más en iTunes durante este trimestre se vendieron 2.6 billones. Y es de hacer así y repartirlo a todos nosotros. Entonces, ese es el llamado, y por eso tanto en este
plan segundo digital 2, necesitamos desarrollar este talento. O sea, esto es imposible pararlo. Y aquí el senador podrá decir, porque ya en Argentina pasa, Cristina Kirchner lo ha intentado hacer, si le voy a poner unas trabas, voy a regular, le voy a cobrar IVA, le voy a cobrar impuestos al valor, le voy a cobrar contraprestación del MINTIC. Es absolutamente imposible de controlar. Pero además, lo que digo, entre más grandes son las redes, más yo pues ayudo a que se vayan, y entre mayor sea la competencia, pues más baratas son las tarifas. Aquí un poco, para terminar, vemos que nada más el valor de las marcas, si quiere, sigue, pero esto es ya todo de economía digital. Ya que vamos a necesitar consumir mucho Internet en nuestras casas. Vamos a seguir creciendo Internet. Los precios van a seguir bajando, pero los que no se monten, los que no nos montemos en este asunto del talento digital, los que no nos montemos en el tema de las apps, los que no nos matemos en el tema de contenidos, que ustedes ven, por ejemplo, en el plan de desarrollo, ya se empieza a reconocer que para los operadores de televisión ya pueden hacer contenidos digitales también, porque era una división que tenían entre solo se podía hacer televisión y más. Y ya para terminar, un poco quiero dejarles aquí, esto no sé, pasa un poquito. En los TLCs, como es el de Estados Unidos, como es el de Canadá, como creo que en Europa, ya quedó consagrado que a los proveedores de servicios de información yo no les puedo imponer trabas, y eso está más o menos negociado en todo el mundo. Es decir, los servicios de información se van a terminar llevando gran parte de los ingresos de este sector. Cuando estábamos negociando, que nosotros éramos cuarto al lado en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, siempre la discusión que si me van a hacer desagregar las redes, que si me nada de eso es tan importante como lo que hoy vemos. Se está llevando a una economía mundial, a un suministro transfronterizo. Algo que ven ustedes ahí es, yo no le puedo exigir a un proveedor de servicios de información que suministre los servicios al público en general, o sea, eso no es incluyente, porque así está diseñado, que registre tarifas, que se conecte con los clientes o que tenga empresa en Colombia. Y con esto termino. Uno de los temas más importantes que se están dando en los servicios de información es que son prestados de manera transfronteriza. La OMC tiene unos modos de prestación y no se exige, yo no le puedo exigir a un proveedor de información que tenga empresa en Colombia. Entonces, si no tiene empresa en Colombia, no le puedo exigir, porque así está pactado y así funciona esta economía digital, no le puedo exigir que pague IVA, no le puedo exigir que genere impuestos sobre la renta. Entonces eso nos va a llegar a un desequilibrio en donde el mensaje, como le he dicho, si no nos montamos en este cuento de la economía digital, si no aprovechamos estos siguientes 4 años de este plan digital 2 o lo que sea, nos vamos a quedar sin buena parte de los ingresos del sector, porque nos vamos a quedar solamente con el commodity, que es recibir los ingresos por las redes. Ahí, muchas gracias.